Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos iniciando esta etapa de los especiales de Avivando Giles para acompañar los procesos tan importantes políticos y sociales que empezarán a surgir en la Argentina a partir del nuevo Congreso, con las nuevas leyes, las nuevas reformas en este año 2025. Estoy junto a Miriam Suárez, soy Juan Rivadeneira. ¿Cómo estás, Miriam? Muy bien, Juan, muchas gracias a la producción, a los medios que hacen posible que este magazine de noticias llegue a todos ustedes, a El Siglo Web, que pueden seguirlo en todas las redes sociales, y a la radio comunitaria de Montero, a la radio Tic Tac, la producción de Juan René Gutiérrez. Y además pueden seguirnos en nuestras propias redes, de Avivando Giles, pueden hacer comentarios, dando sus opiniones. Nosotros para eso hacemos este programa, para que desarrollemos todo el pensamiento crítico, analizamos todas las noticias de actualidad y todo para que todos seamos mejores ciudadanos. Es mejor conocer la verdad y no dejarnos manipular por un solo lado de los intereses que muchas veces están promovidos también a través de la información, de las noticias. Este programa tiene ese sentido. Así que les pedimos que pongan me gusta, que comenten y que se suscriban a nuestros canales de difusión. Agradecido por todos los mensajes, por los apoyos a quienes ya son seguidores tanto en nuestro Facebook como en nuestro TikTok. Así es, que es donde más Instagram también, en Twitter, estamos en todas las redes. Sí. Y fíjate vos que el tema que ya habíamos tratado, como el tema del monotributo, que lo hemos tratado en el mes de abril, hoy de nuevo cobra vigencia. Como parece que un tema que queda atrás no termina quedando atrás, sigue teniendo vigencia. Sí, nosotros en ese momento comentamos y denunciamos que era la idea del gobierno dar de baja el monotributo. La reforma tributaria. Al pedido del FMI, cuando le dio una suma importante de dinero al gobierno de Javier Milei, y eso aparentemente esperaban para el efecto de sacar el monotributo iba a ser después de las elecciones, y casualmente ahora después de las elecciones se habla de eso. Está ahí en una nebulosa, pero se habla mucho de que lo quieren sacar el monotributo tal como existe y pasarlo al régimen general a todos quienes están en el monotributo. Obviamente eso va a ser una discusión importante, pero nosotros en el mes de abril lo habíamos comentado ya. Claro, porque la medida alcanzaba a un poco más de 2 millones de trabajadores, sobre todo quienes trabajan en relación al Estado, prestando servicio. El caso de los prestadores en discapacidad, por ejemplo, que para quienes nos están siguiendo, los llevamos a que relacionen los temas. Van a ser de los más afectados. Le queremos comentar a la audiencia que vamos a dar inicio a programas especiales. Un tema analizado en profundidad, porque los temas que vienen son muy importantes. Vamos a arrancar con la reforma laboral, analizar, comentar, criticar, dar opciones, mostrar si es buena o mala, según nuestra apreciación y la de los expertos. La reforma educativa, que también viene con bastante fuerza, y la reforma tributaria. Así es. Además, también habrá un programa especial en los próximos días vinculado a lo que es medio ambiente, al cambio en la ley de glaciares, a los negocios que quieren hacer con el agua en Argentina y otros recursos. Así es. Bueno, estas son las novedades del magazine de noticias Avivando Giles. Pueden escribirnos, ya saben que nuestro teléfono es el 3815058809, también a nuestro correo electrónico que aparece aquí en el pie en el zócalo, y por supuesto a través de las redes sociales. Hacemos una pausa, Juan. Así es, y empezamos con los especiales de Avivando Giles. En este primer especial vamos a hablar sobre reforma laboral. Contanos de qué se trata esto, qué tiene que esperar el trabajador sobre los anuncios del gobierno nacional de Javier Milei y todo su equipo, en especial los ministros, tanto de Sturzenegger como Caputo, que son los responsables de las carteras que van a ejecutar este ajuste. Sí, bueno, de esperar, tienen que esperar los trabajadores que van a ganar menos, que van a estar más precarizados y una importante pérdida de derechos. Esto no es nada nuevo, no es una innovación en el tema laboral, porque esta reforma es muy similar a la que en su momento sacó Carlos Menem en los 90, con la ley 24.073, y también con la ley que sacó, bueno, ya cuando gobernaba Néstor Kirchner, Carlos Tomada, precarizar y precarizar y precarizar. Acá podemos analizar punto por punto. Se habla mucho del banco de horas,
es algo supuestamente innovador, donde un trabajador que hoy trabaja 8 horas, el empleador le puede exigir que trabaje 12. Vos me dirás, bueno, ¿me puede exigir? Sí, le va a exigir. Si no quiere trabajar, va a ser despedido con justa causa. O sea, no hay indemnización porque se niega a trabajar las 12 horas. ¿Cómo lo va a compensar el empleador? El empleador va a crear un banco de horas, va a decir, bueno, vos tenés 4 horas a favor trabajadas, o sea, no va a haber hora extra. Esas 4 horas excedente no va a tener hora extra, no va a ser pagada como hora extra. Entonces, ¿cómo pueden decir que esto va a generar más empleo, más trabajo, si vos tenés un total de 100 horas, la distribuís en 8 horas de trabajo o necesitarías 12.5 trabajadores? Si vos haces trabajar 12 horas, solamente necesitarías 8.5 trabajadores. O sea, si vos haces trabajar más horas, vas a necesitar menos trabajadores. Entonces, esto va a crear una mayor precarización y además, no solo eso, que va a haber menos trabajo, sino que el que está ganando hoy 1.200.000 y llega a 1.800.000, a 2 millones con horas extra, se le va a reducir el sueldo. Ya no va a tener, digamos, esa diferencia por la hora extra. No la va a tener, y además, si le reducen el sueldo, ese trabajador, esa familia va a consumir menos. Si consume menos, se necesitan menos bienes y servicios, o sea, menos trabajadores para producir eso, de lo poco que se produce en Argentina. O sea, va a haber menos trabajo. El punto es que el empleador te dice, bueno, yo te hago trabajar 2 días seguidos, 12 horas, vos acumulás 8 horas. Y el siguiente día, el tercer día, el día miércoles, trabajas lunes y martes, las 12 horas, y el miércoles no vengas a trabajar. Pero no es algo que va a estar planificado, que vos vas a saber, no, te lo van a decir día a día. Entonces, ¿qué tipo de vida va a tener un trabajador? ¿Cómo va a organizar su vida? ¿Va a poder ir a estudiar? ¿Va a poder cumplir con sus obligaciones familiares? ¿Va a poder estar con su familia? No, no va a poder, porque el dueño de su tiempo, de su vida, va a ser su empleador. Y si no quiere trabajar cumpliendo la ley que va a ser esta, que van a reformar y va a regir, va a ser despedido con justa causa y no va a tener indemnización. O sea, es muy grave esto del banco de horas, es muy grave. Además, todos sabemos y conocemos la realidad que mucha gente ya trabaja 12 horas. ¿Pero por qué trabaja 12 horas? Porque cobra 8, un peso por hora, un ejemplo, y las otras 4 cobra un peso con 50 mínimo, o el doble por cada hora. Un poquito más. Entonces, hace la diferencia. Entonces me sacrifico para mi bienestar, por el de mi familia, pero tengo una compensación. Ahora esa compensación ya no la va a tener, y esa compensación se la va a quedar el empleador. Que en esta reforma cada uno hace valer su poder. Seguramente los grandes empresarios, las grandes estructuras económicas pusieron dinero a la campaña de Milei, o le están poniendo dinero a la gente del gobierno para que saque esta reforma, que es regresiva para los trabajadores, con una gran pérdida de derechos, pero hoy en día se valora mucho el tiempo para tener una vida como corresponde, y ese tiempo no vas a ser vos el dueño del tiempo, lo va a disponer tu empleador. Ese es uno de los tantos puntos que hay que discutir en esta reforma, y hay que evitar que eso pase. Además, nosotros creo que en un momento comentamos que Argentina ya tiene una de las leyes laborales que tiene mayor carga horaria, que es una ley de año 1929, donde ya se exige al trabajador trabajar 48 horas por semana. O sea, de lunes a sábado, 8 horas. Cuando el mundo, en muchos países, de varios continentes distintos, ya se promueve trabajar 42 horas, 45 horas, 40 horas. Además, si un trabajador trabaja más horas, le está quitando el trabajo a otro. En realidad, si vos trabajas menos, habría mayor mercado, mayor posibilidad de trabajo para otras personas. Pero aún así, si vos trabajas más, no vas a ganar más. No vas a ganar más, vas a ganar menos. Y como digo, si consumen menos, menos trabajo va a haber porque se va a producir menos. Entonces, esto es nefasto, esto hay que evitarlo. Esto del banco de horas es una pérdida de los derechos para los trabajadores, es el manejo del tiempo de tu vida por parte del empleador. Porque vos tenés que estar 2 días, vas a trabajar 12 horas, y el tercero no haces nada. Pero si te llama el empleador, tenés que ir 2 horas. O sea, esto realmente es compulsivo, es solamente para una sola parte. Y además te lo plantea este nefasto de Federico Sturzenegger, que dice que no es así, que no hablemos de trabajar a 12 horas, sino que
vos tenés que ellos te lo muestran diciendo que se respetan las 12 horas de descanso entre trabajo y trabajo. O sea, si vos trabajás 12 horas, supongamos, nosotros estamos en Tucumán, pero vamos a donde están las grandes masas de trabajadores, que es Gran Buenos Aires. Hay gente que viaja 3 horas para ir y 3 horas para volver. Trabaja a 12 horas y tenés 6 horas de viaje. Son 18 horas entre el viaje y el trabajo. Sí, sí. Te quedan 6 horas para dormir, para comer, para bañarte y para estar con tu familia. O sea, vamos a la destrucción físicamente y mentalmente de los trabajadores. Y el Sturzenegger te dice que no, que estamos hablando de que el Estado te va a garantizar que el empleador tengas tus respectivas 12 horas de descanso. No son 12 horas de descanso, no son. Esta gente son nefastos y hay que frenar esta reforma con nuestros legisladores. No olvidemos que acá en Tucumán, Jaldo se pone al frente de los legisladores que pierden su autonomía, los diputados y los senadores. Tal vez podría decir Jaldo que él le da la directiva a los senadores, porque los senadores, según la Constitución Nacional, representan a las provincias, pero los diputados son los representantes del pueblo. O sea que yo creo que los diputados de Tucumán deben votar en contra de esta reforma y en contra de esta pérdida de los derechos de los trabajadores. Los teléfonos de los legisladores que están en la parte de la agenda de la Cámara de Diputados, de los diputados precisamente para que ustedes se comuniquen con los legisladores que van a participar de esta reforma, como Javier Noguera, Gladys Medina, todos los que se fueron electos y los que representan a Tucumán, para que ustedes se comuniquen, le manden su mensaje y opinen y les pidan a ellos que la voten o no. Nosotros estamos por el no, porque esto va a ser nefasto para los ingresos de los trabajadores, para la familia de los trabajadores y para la calidad de vida de los trabajadores. Hay que tomar protagonismo como ciudadano y deben llamar a sus diputados o mandarle un mensaje si están de acuerdo o no, porque esto va a afectar su vida y el futuro de su trabajo. Tal cual, Juan. Además tenemos que tener en cuenta que la Argentina viene teniendo una regresividad en materia de derechos laborales, como bien lo has dicho, desde el ministro Tomada, aquí ya en este tercer milenio, ¿verdad? Y que no se habían generado, digamos, los procesos de inclusión efectiva laboral, sino que se había sostenido la producción nacional a través de planes o programas que no eran suficientes para dar seguridad a los trabajadores. Pero han avanzado con el tema de la inclusión tecnológica en las fábricas, el reemplazo de las personas por el teletrabajo, lo hemos visto en el sistema financiero, en el sistema bancario, en el tema de los supermercados, que cada vez hay menos personas trabajando en los cajeros, los van reemplazando por una máquina y te tenés que autoabastecer, autoatender. Digo, de a poco han ido introduciendo mecanismos para que los usuarios, los consumidores, no sientamos la ausencia del empleado, del trabajador. Quizá eso no se nota en el momento, lo vemos después en el largo plazo, porque antes ibas a un súper donde tenías 15 cajas con 15 trabajadores y hoy no encuentras más de 4, en el mejor de los casos. En esta reforma, yo creo que antes de que hacer una reforma, el Estado tendría que haber llamado a las fuerzas que tienen que ver con el trabajo, a los sindicatos, a instituciones intermedias, el Ministerio de Trabajo, que prácticamente no existe, y plantear cuál va a ser la política de Estado con respecto al trabajo. Analizar los cambios tecnológicos que hay en el mundo digital, el mundo virtual, los robots, la inteligencia artificial, que sí o sí inexorablemente le van a sacar trabajo a las personas. Y en base a eso armar un esquema de trabajo, es decir, bueno, nuestra industria, la industrialización argentina va a ir hacia este lado. Hay un mínimo de la materia prima que hoy exportamos pura, la vamos a industrializar. Pero eso no ocurre porque Argentina, Milei la está sacando a la industria, la está desindustrializando y combatiendo a la industria argentina, a la industria nacional y importando todo lo que se pueda por un negocio financiero que tiene él y sus socios. Entonces es muy difícil que el Estado tenga una política del trabajo. Eso es lo que necesitamos, cómo generar más trabajo, no una reforma laboral que solamente vaya para un solo lado, para el lado de los empresarios, para el lado de los que dan trabajo, porque cada uno ejerce su poder en base a la fuerza que tiene. Y en este caso, los trabajadores lamentablemente no tienen prácticamente quien los defienda, porque los sindicatos están vendidos, están corrompidos, y es un problema grave. Pero por las redes, enviándole mensajes a sus diputados, a sus senadores,
se puede presionar, se le puede pedir, por favor, no aprueben esta reforma, que es nefasta en muchos aspectos. Te comento otro. Sí. Con respecto a las condiciones de trabajo. Un ejemplo, en la época de la pandemia o después de la pandemia se hicieron muchísimas contrataciones para que vos trabajes desde tu casa. En forma remota. En forma remota. Entonces, vos, una persona que trabaja en una oficina, gana 2 millones de pesos. Y vos trabajas de tu casa, ganás 1.200.000 pesos. Porque te conviene, porque no tenés que moverte, no perdés tiempo en movilizarte 1 hora, 2 horas, no gastas en el almuerzo, estás en tu casa y haces el mismo trabajo. Hoy si un empleador que tiene 100 empleados trabajando de forma remota, le dice, bueno, no, yo quiero que vengan toda la oficina a trabajar, es parte de una negociación, pero el empleado puede decir no. Eso no va a ser una causal de despido con la ley actual al día de hoy. Pero la reforma laboral plantea que si el empleador te dice, no va más lo remoto, tenés que venir a la oficina, y vos le decís no, te tenés que dar por despedido, con justa causa y no tenés derecho a una indemnización. O sea, las condiciones laborales las va a poner solamente una de las partes. Eso es muy grave porque no es lo acordado, pero ese acuerdo lo puede romper el empleador. Como te digo, no estamos en contra de la empresa ni de los que dan trabajo, porque son a los que hay que cuidar, pero la ley obviamente favorece a grandes esquemas económicos o busca complacer a quienes pusieron plata tal vez en la campaña de Milei. Eso también es algo que va contra los trabajadores, igual que las vacaciones, que hoy en día lo máximo de vacaciones que vas a poder disfrutar previo acuerdo con el empleador, pero por supuesto, si no llegas a un acuerdo, se hace lo que pide el empleador. Eso es lo que viene con la reforma. O sea, si el empleador te dice, no, vos vas a tener vacaciones 3 de 7 días, y vos decís, no, yo necesito estar con mi familia vive lejos, tengo que viajar, 2 días de ida, 2 días de vuelta, necesito 14 días. Si él te dice que sí, llega a un acuerdo, bueno, lo puedes hacer. Pero si él te dice que no podés hacerlo porque te quedas sin trabajo. Tenés que hacerlo en los términos y en los plazos que esa negociación se puede hacer. Ahora se va a poder hacer en cualquier momento del año. Eso es también grave porque hay actividades que necesitan un descanso de más de 7 días. Entonces, esto atenta también contra la calidad de vida de los trabajadores. El manipuleo, el manejo, y solo una de las partes va a decidir. Derecho al trabajo está contemplado dentro de la Constitución Nacional y es responsabilidad del Estado, a través de los gobiernos, garantizar que se cumpla con la Constitución. Y también va a haber un impacto en los organismos. Es posible que lo que nosotros conocemos como Secretaría de Trabajo tal cual ya no exista, digamos. Van a tener también una transformación esos organismos que hoy están al frente de la ministra Petro Velo. De su área, del área de capital humano, y esto también va a significar una pérdida de empleo estatal nuevamente, pero en cuanto a los aportes patronales y a las contribuciones que hacemos los trabajadores al sistema de reparto, también se va a ver afectado, porque esta reforma laboral va a impactar directamente en el sistema previsional. De hecho, va a ir acompañada, por eso es estratégico, detener el avance de la reforma, de la pretendida reforma que lleva adelante el gobierno de Javier Milei, tanto en lo laboral como en lo previsional, porque van de la mano, una arrastra a la otra, y con esto va a ser el fin del sistema de reparto que hasta el momento existe. Ya no van a tener obligación ahora los patrones de aportar al sistema de reparto, porque al convenir y no tener obligación el Estado de regular la relación de parte, deja librado. Entonces, si no hay acuerdo para aportar en forma conjunta, no es necesario. Por eso es un engaño. Digo, todo el tiempo el gobierno nos miente, nos vende espejitos de colores con sus anuncios. Te dice algo que parece que es bueno, novedoso, innovador, pero resulta que termina siendo una gran estafa en todos los sentidos. Así es, mira, y lo otro que también vemos que es peligroso y muy grave para los trabajadores, para defender a los trabajadores, para su propia defensa y para que conserven su trabajo, es que los convenios colectivos de trabajo los firman generalmente los sindicatos o las organizaciones que representan a los trabajadores a nivel nacional,
Entonces, las más representativas, dice. Claro, no, la firman. Entonces, por ejemplo, en la actividad de empleado de comercio, sí. Se firma y se ponen determinadas reglas, un salario mínimo, las condiciones de trabajo. Ese convenio mayor prevalece sobre los convenios que puede haber en provincia o entre el trabajador y la empresa. Hoy mi ley quiere que los convenios que el empleador haga en forma individual con el empleado sea el que tenga valor sobre el convenio en general. Esto es grave porque te lleva a que vos negocies solo contra el empresario. No hablamos del empresario de la pyme que tiene 3 empleados, hablamos contra empresas que tienen 200, 500, 1000 empleados. Los grupos económicos. Los grupos económicos que van a negociar de a uno con los empleados o con ese grupo de esa empresa y pagándole, si quieren, la mitad del sueldo del convenio. Y eso va a tener valor para el gobierno, no vas a poder accionar vos legalmente, porque eso va a quedar plasmado en la reforma. Va a valer más el convenio que vos firmes con tu empresa que el que es el convenio nacional, que es el que te va a dar más beneficios. La excusa es que dice que hay empresas que no pueden soportar el costo de pagar a los empleados. Bueno, lo que pasa es que cuando vos empezás una empresa, dentro de los costos están los empleados y sabés que tenés un costo laboral. Entonces, todo es en base a la improvisación y, como te digo, los beneficios son para una sola de las partes. Esto es grave, lo que dijimos, lo de las vacaciones, lo de que te cambien las condiciones de trabajo, esto, lo de los convenios, que va a prevalecer el convenio individual, no sobre el general, y lo que hablamos al principio, de que el banco de horas, que no van a existir más las horas extras. Hay que preocuparse y rápidamente, hay que reaccionar rápidamente. Ustedes difundan este contenido porque te hacen ver ahora como que las autoridades van a asumir el 10 de diciembre, el 10 o el 12 asumen los nuevos diputados, donde Milei se garantizaría aprobar estas reformas, digamos, en base a las negociaciones que se ve, pero esto es una mentira. Hay que estar atentos porque una semana antes, el 5 de diciembre, se reúne el Consejo de Mayo, donde están los legisladores, donde están los gobernadores que apoyan a Milei, está Jaldo también, donde van a cerrar ya la negociación de decir sí, vamos a apoyar la reforma. Entonces esto tiene que difundirse antes del 5 de diciembre para que se presione a estos actores políticos, a los diputados, a los senadores, a los gobernadores para que voten el no de las reformas. O sea, no es que si somos muchos lo podemos lograr. Se puede lograr la acción de que vean que hay un malestar en la sociedad contra estas reformas, son regresivas, pérdidas totales de derechos. El mundo va hacia un lado y nosotros vamos hacia el contrario. No podemos permitir la pérdida de estos derechos a cambio de nada, porque no va a generar más trabajo. Ya pasó con Menem, ya pasó con lo que quiere hacer Tomada. La precarización no sirve en ningún punto. Los trabajadores van a tener mejores sueldos. Es para menos, no para más. Hay que estar alerta y tienen que informarse por este programa o por otras vías. Lean lo que se viene, digamos. Además, te quieren pagar en base a tu productividad. Bueno, eso ya se paga, pero lo otro que es grave es que vienen de nuevo los tickets canasta. Milei te prometió dolarizar la economía, que ibas a cobrar en dólares y ahora van a aparecer pagándote con ticket canasta, que no van a ser parte del sueldo y no va a sumar para la jubilación, porque un ticket canasta puede llegar a ser 100.000, 200.000 pesos por mes. Y eso no va a sumar para tu futuro, para tu jubilación. Te prometieron dólares y te van a dar tickets canasta por tu trabajo. Les prometieron dólares a los trabajadores esta gestión de Javier Milei y resulta que hemos retrocedido al tiempo de la esclavitud. Prácticamente una moneda de cada empresa. Sí, había una época en la Argentina donde los patrones las grandes pagaban distancias, con su moneda. Claro, va a aparecer el ticket canasta de cualquier empresa, de la que sea, con el nombre y después una moneda y un billete, porque es a lo que vamos a una regresión en materia de derechos laborales, cuando este país logró tener muy buenos sueldos, un buen desarrollo, una gran capacidad de empleo, hasta los años 70, que con el golpe de Estado comenzó la derecha, la extrema derecha, la derecha mala, la derecha de concentración de riqueza para unos pocos, se va quedando con los recursos de todos, porque esto se trata de cómo se va a redistribuir la riqueza.
Estas reformas vienen a hablar de eso. Vamos a seguir concentrando hacia un lado la riqueza y no hacia toda la sociedad. Entonces, la discusión no es una reforma, repito, la discusión es tener una política de Estado, cómo va a generar el gobierno trabajo, porque es obligación del gobierno. No me vengan con el verso que las empresas, que las inversiones, que el préstamo, no. Tiene que haber una política de Estado para generar empleo, porque tiene que haber una política de industrialización, cosa que no hay y no quieren hacer. Desgraciadamente estamos muy mal, y también la falsa ilusión del cuentapropismo, Juan. Se ha hecho mucho lobby desde promediando el año 2015 en adelante con el tema del cuentapropismo, de que sos emprendedor, de que vos podés, de que se alentaba a la gente, también bajo una falsa ilusión, porque no hay mercado para la producción. No hay mercado no porque no existan las personas, los usuarios, los consumidores, no hay económicamente forma de que se sostengan. La gente que empieza con microemprendimiento, en ferias, que se nuclea en clubes de compra y demás, después termina cerrando y perdiendo todas las pocas inversiones que ha hecho porque no tuvo forma de colocar la mercadería. Sí, además da pena ver este país ya desde los 90 hasta ahora, la continua proliferación de ferias en todos los barrios, ferias. Eso es para una época de crisis, pero vivimos en crisis y no hay política de ningún gobierno de desarrollo productivo, pero no desarrollo productivo clásico. Acá tenemos que estudiar las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, todo lo que es lo digital, lo virtual, controlar el mundo de las aplicaciones ganan son súper millonarias, cientos de miles de millones de dólares están cotizadas, y los trabajadores son todos precarios. El que anda repartiendo comida en la moto, el que anda en Uber Moto, el que anda en Uber Auto, el que anda en Didi, cuando chocan o se enferman van al hospital, que es público. Dejemos de vender espejitos porque el Estado es necesario. A cualquiera de nosotros nos pasa un accidente hoy, mañana o pasado, a un pariente, el primero que está presente es el Estado, con la ambulancia, con la policía, nos lleva, nos hace todos los estudios y nos salva la vida, o no, depende de la gravedad. Pero el Estado es el primero que invierte y gasta. Y después te pregunta si tenés obra social. Y si no tenés, bueno, no importa, quedás internado al hospital, te salvan la vida. Quisiera que conozcan que en Estados Unidos vos tenés un accidente, tenés que firmar. Si no firmas, si no pagas después, te embargan la casa. No tenés un seguro de salud. Y te vas preso si no tenés seguro de salud. Acá no, el Estado te salva la vida. Entonces, esta es fácil precarizar, mantener a los chicos precarizados. Total, el Estado se hace cargo. Lo que no pagan las empresas, la terminas pagando vos con tus impuestos para que 2, 3 sean súper mega millonarios. Y entonces hay que tener criterio, hay que analizar esto en profundidad, pero no con reformas. Primero veamos cómo generamos trabajo y le damos calidad al trabajo. Ese es el análisis que tenemos que hacer, pero si no existe ni siquiera el Ministerio de Trabajo, no hay ningún tipo de política para el trabajo, ni para dinamizar la industria. Las reformas vienen para hacer daño al pueblo, daño a la sociedad, digamos. Estos 2 primeros años se ve una muestra de lo que es el gobierno de Javier Milei y sus políticas sin reforma. Se perdieron 253.000 puestos de trabajo en blanco. ¿Cuál es el ejemplo de este gobierno? O sea, con reforma, primero tiene que recuperar esos 253.000 puestos de trabajo y ver qué conseguimos después, porque si hay 1.000 puestos de trabajo más el año que viene, son parte de lo que se perdieron. Vuelven con un trabajo muy fuerte en comunicación ellos, con periodistas ensobradísimos, que ya todos los conocemos, cómo se llaman, quiénes son, de la Nación, con superestructura de comunicación para influir en la voluntad de la gente, en tenerla continuamente con una mentira, llevando la mentira todos los días y de forma repetitiva se transforma en una verdad que la gente piensa que hay un futuro. Con estas reformas no hay futuro. Por eso, ustedes comuníquense con los legisladores. Van a tener los teléfonos, aunque sea que no lo van a atender seguramente ellos, pero sí van a llegar los mensajes a sus oficinas. Y sí van a saber, y las direcciones de mail, sus redes sociales, van a disponer de eso. Nosotros se la vamos a proveer para que den su opinión sobre las reformas que vienen. Si me permitís, te agrego algo y un dato para que pensemos sobre esto que acabamos de conversar, que es la precarización. Y quién cubre los costos sociales de precarizar, que sigue siendo el Estado. En materia de salud, en materia de seguridad, todo lo cubre el Estado. Un trabajador de estos de delivery y demás tiene que hacer 500 viajes por mes para que sea sostenible la actividad, para poder pagarle a la aplicación, para poder cubrir, por ejemplo, la cuota del vehículo en el que está trabajando y tener
apenas un salario mínimo. Estamos hablando que no supera los 700.000 pesos. 500 viajes. ¿A cuánto promedio serían los 500 viajes? Estamos hablando de 300 horas de trabajo. Un trabajador en blanco, trabajando 48 horas a la semana, en el mes, promedia las 160 horas en el mes, ¿sí? 160, 180 horas cuando hacen horas extras, ¿sí? Pero estas personas precarizadas en los deliveries, en las aplicaciones de transporte y demás, promedio trabajan 300 horas consumiendo el capital que invierte, que es la movilidad, y su vida. Se le va la vida en esto, y el que cobra sentado, como bien lo has dicho, es la aplicación, porque se lleva, sin exponer nada, un porcentaje muy importante de lo que recauda. Y encima los tiene como rehén. Entre más trabaje, mejor califica para que gane viajes. Si no trabaja, no califica, entonces lo excluyen. Este es el sistema de la explotación. Es lo que en algún momento conversábamos con la producción, es el trabajador se lo ve como una naranja a la cual hay que exprimir hasta que rompa la cáscara. Y cuando más joven mejor, total, cuando se cansa hay otro. Claro. Bueno, lo otro, Miriam, esa es la libertad de pisotearse, diríamos. Así es. Otro tema importante en esta reforma es cómo se van a pagar las indemnizaciones. Supongamos que hoy te despiden, entonces vos vas y decís, bueno, me corresponden 10 millones. No, me vas a fundir la empresa, no podés hacerme esto, me conocés, bueno, está bien, dame 5 y los otros 5 me lo pagan en cuota. No, que es mucho, bueno, dame 4 y los otros 4 dámelo en cuota. Perfecto, cerramos el acuerdo, todos de amigos. O puedo decir, no te considero nada, págame los 10 millones y si no me pagas te voy en juicio. Vamos a juicio laboral. Entonces está la posibilidad de un arreglo, si quiere el empleado, con el más fuerte que es el empleador, y generalmente se hace así, dice te pagué 10 millones y te pagué 5, porque es lo que pasa en la práctica. Ahora no, ahora es ya plantarlo que va a ser así. El empleador va a tener la posibilidad de pagarte de contado o en cuotas, pero vos no vas a poder decir que no. Entonces, ¿cómo crees que la van a pagar? En cuotas. Todos lo van a pagar en cuotas. Entonces, pero te cuento más, el sistema de indemnizaciones no es como uno se imagina que va a ir y va a pedir la indemnización como está en la ley actual, sino que vamos a tener un sistema muy parecido al que tienen los trabajadores de la construcción, donde el trabajador, mientras está trabajando, va a aportar una parte de su sueldo que lo va a poder retirar cuando lo despidan. ¿Sí? Es un aporte que hace el mismo trabajador. Es muy grave esto. ¿Y quién maneja los fondos de eso? Va a ser privado, se van a hacer fondos especiales, van a ser fideicomisos. Mira, vos te suena... Y si el que maneja el dinero se escapa con el dinero, como pasa en Estados Unidos, se borra y roba el dinero, no hay a quien cobrar. No hay a quien cobrar. Entonces es otra gran estafa. Vos sabés que cuando yo hablo de la figura del fideicomiso, si bien está pensada como una figura dentro del ámbito económico que se supone que da confianza, porque partimos del concepto fe, la fideicomiso, la relación de confianza, pero está tan manoseada, y aparte porque uno la relaciona inmediatamente con Totó Caputo y la timba, y todos los fondos de inversiones son fideicomisos, los fondos que respaldan de caución y demás son fideicomisos. Entonces son figuras que quizás para muchos de nosotros queda muy lejos porque no llegamos ni siquiera a conocer el contrato original de un documento como este. Todo esto ocurre, Miriam, porque este país está invadido económicamente por Estados Unidos. En el gobierno de Javier Milei actualmente hay 7 funcionarios que son ex JP Morgan, que es un banco mayorista, que es más poderoso a nivel mundial, trabaja en connivencia con el gobierno de Estados Unidos, nace en Estados Unidos. 7 funcionarios argentinos, incluido el ministro de Relaciones Exteriores, incluido el ministro de Economía, son JP Morgan. O sea, estamos controlados. Nuestra economía está controlada por Estados Unidos. Y en la guerra que tiene Estados Unidos comercial con China, quiere apropiarse de este país porque es valioso en muchas cosas y lleva a que tengamos esta
terrible, si llega a salir esta terrible reforma laboral, que es totalmente opuesta a cómo son las relaciones laborales, por ejemplo, en Brasil, que hizo hace poco una reforma laboral. O en Colombia, que ha reducido las horas de trabajo. Pero Brasil, que el trabajador gana mucho mejor, tiene mucho más beneficios. Milei está invitado al lanzamiento del Mundial. Estuvo invitado al lanzamiento del Mundial, va a seguir invitado a las distintas actividades. En cambio, Lula va a las reuniones del G20, del BRICS. Nosotros no, nosotros estamos fuera de la agenda importante. Cuando Trump lo apretó por el tema de los aranceles, toda la producción que no iba a Estados Unidos se lo compraron sus socios de los BRICS. China, Rusia, resolvió el tema. India, los países que están en los BRICS. Resolvió el tema. Y ahora viene y sale abrazado con Trump. ¿Por qué? Porque no se sometió, porque no bajó la cabeza y Trump lo respetó. Y es más, dentro del acuerdo, ¿a quién detuvieron hoy? A Bolsonaro. O sea, cuando tenemos liderazgo, cuando amamos a nuestro país, cuando somos nacionalistas, actuamos como Lula da Silva. Pero cuando somos cualquier cosa, actuamos como Milei. Hay una diferencia. Lula lo enfrentó a Trump, nosotros también podremos haberlo enfrentado porque tenemos lo que ellos quieren, los recursos, podremos negociar, pero como Milei es un showman y le gusta una foto y le gusta que lo palmeen, estamos en esta situación dramática y terrible, y que puede ser peor para todo el pueblo si se aprueban estas reformas. Luchemos contra la reforma laboral, porque vienen por nuestros derechos laborales, que costaron muchos conseguirlos. Además van en contraposición a lo que el mundo está haciendo. Por favor, compartan este mensaje y llamen a sus legisladores, envíen mensajes y no dejen que Osvaldo Jaldo decida por ustedes, porque Osvaldo Jaldo puede tal vez tener una injerencia sobre los senadores nacionales que representan a la provincia, pero los diputados nacionales, lo dice la Constitución, representan al pueblo. Por eso hay provincias que tienen más o menos diputados, porque de acuerdo a la población. Entonces, manden mensaje a sus diputados y pídanle que se opongan a esta reforma o que tengan criterio y hagan una buena negociación para que la reforma no sea tan perjudicial para los trabajadores. Además, es importante que reconozcamos que dentro de la Cámara de Diputados hay 8 diputados que son representantes de sectores de trabajadores, vienen de líneas gremiales. Y es hasta la hora, vos lo has dicho bien recién, ha costado mucho conseguir cada derecho que hoy disfruta un trabajador que está con una relación en blanco, ha sido conquistado a fuerza de lucha, de sangre, de mucho debate. Y vos fíjate, desde los 90 se viene manteniendo el número, 8 diputados. Inaugurado ese bloque por Germán Abdala, dirigente histórico de ATE, nos harían falta muchos Abdala y muchos Ubaldini hoy. Exactamente. Entonces, la verdad que también le cabe acá la responsabilidad a la dirigencia sindical, que tiene que pensar qué rol quiere tener en este momento histórico para la Argentina, si quieren terminar como el lastre del poder político, creo que lo son. O quieren realmente escribir una hoja gloriosa para el país y ponerse al frente de la disputa y cuidar la patria, cuidando los derechos conquistados y hacerlos valer, hacer valer la Constitución Nacional. Lo que quisiera aclarar, creo que nosotros como programa, nosotros no estamos contra los empleadores, no estamos contra el capitalismo, nosotros estamos a favor del capitalismo, a favor de la gente que da trabajo, pero no podemos permitir que el Estado solo cree condiciones para uno solo de los lados. Y digamos, está respondiendo a otros intereses, viene por otro lado esto, para quitarte lo que ya tenés, no te va a dar nada nuevo. Esto ya se intentó otras veces y terminamos como en el 2002 con un 26% de desempleo, porque con las reformas que se vienen dando, de total precarización laboral. O sea, lo que queremos es primero que el Estado discuta una política de trabajo, una política de industrialización, para que ahí se van a crear los puestos de trabajo. Y para mejorar las condiciones de los trabajadores y para hacer más fácil el proceso de contratación a los empleadores. Pero impuestos hay que pagar, todos deben pagar, los trabajadores, los empleadores, y el Estado debe ser, para eso existe, para fijar las reglas, para que se discutan esas reglas y no para precarizar a los trabajadores, que son la parte más débil en este proceso.
Mira, ya que has dicho de los impuestos y hablando del tema de las moratorias, si los empresarios que tenían a su cargo trabajadores hubieran cumplido como corresponde con la registración de los trabajadores, nunca en la Argentina hubiéramos llegado a tener la necesidad de que el Congreso de la Nación apruebe un plan de moratoria previsional para que los trabajadores puedan acceder a una jubilación. Y no se ha hecho justicia sobre esos trabajadores. ¿Por qué? Porque a los empleadores no se los ha condenado por evasión fiscal, porque quedarse con el aporte y no contribuir tanto en la AFIP como en ANSES, que eran los organismos a los cuales había que contribuir para formar o alimentar el sistema previsional, es un delito, es evasión fiscal. Así es. Y sin embargo han gozado de la impunidad, mientras el Estado, a través de una decisión política que tomó el gobierno de sancionar leyes y buscar un mecanismo que ha sido solidario, el Estado poniendo dinero y los trabajadores aportando en esa moratoria, pero los empleadores no han puesto. Así es. No han puesto, entonces aquí sí hay beneficiados, muchos beneficiados, y es fácil, digo, hacer negocio sabiendo que el Estado después te lava la cara y te dice, seguí andando, digo, para los empresarios que están acostumbrados a evadir en materia de aportes. Como de Luque, aportes sociales. Tenía en Tucumán, cuando hablan de que los empresarios se funden, acá en Tucumán no parece ser eso, porque Luque cerró todo su supermercado, muchos empleados todavía no cobraron las indemnizaciones, o la cobraron por muy bajo le correspondía, y Luque pasó a otra actividad totalmente distinta al tema de los ingenios, y no pasó nada, no se fundió. Lo que quedaron sin trabajo fueron los trabajadores, y cobrar sus indemnizaciones fueron los trabajadores. No se investiga tampoco, porque, Nada. a ver, declararse en quiebra o declararse en concurso preventivo simplemente para evadir la responsabilidad tributaria por los trabajadores, por los aportes patronales, es muy serio, no tiene sanción, gozan de impunidad, pero no es el primer empresario, pasa con los sectores azucareros, históricamente, sectores metalúrgicos. Lo otro ya para cerrar, el transporte de pasajeros, tiene mucha gente en negro, la mitad creo que de los choferes están trabajando en el mismo Estado paga en negro acá en Tucumán. Lo otro grave, y ya para ir cerrando, es que se va a imponer mayores castigos y sanciones penales muy graves cuando haya bloqueos, cuando haya asambleas en las fábricas. Va a ser complicado para quienes realicen actividad sindical, va a ser complicado reclamar porque te van a judicializar rápido, te van a meter preso, es lo que viene, y va a ir acompañado también con la reforma del Código Penal que va a agravar ese tipo de delitos, o lo que va a ser ahora un delito. Lo otro es que se van a decir que hay actividades que son esenciales. Por ejemplo, en una escuela hay 10 maestros y solamente 2 podrán hacer huelga y el resto no. O sea, estamos discriminando como trabajadores. Paguen bien y no va a haber huelga. Que la educación es desastre. Estos últimos 2 años cada vez ganan menos los docentes que tienen que trabajar de Uber para completar un salario digno. Bueno, no sé qué más, Miriam. Bueno, que, a ver, con respecto al tema de la criminalización de la protesta para el ciudadano, que es crítico, que también hay un trabajo hecho de parte de los esquemas de poder de dejar mal parada a la dirigencia sindical, y la dirigencia sindical que hace mérito para eso, porque están envueltos en temas de corrupción, sospechados de un montón de cosas, de ser connivente con las patronales. Bueno, es tiempo, digo, en este momento en donde va a haber la tremenda amenaza para todos, como somos más los trabajadores, sí debemos solidarizarnos y acompañarlo a los dirigentes, pero acompañarlo no solamente para ir a la calle a manifestarse, hacerse cargo en el lugar donde estamos de aprender el convenio colectivo de trabajo que le corresponde a la actividad, porque es muy fácil criticarlo al dirigente cuando el trabajador tampoco sabe de qué se trata su rama, su actividad, y no sabe las leyes que lo protegen. No es solamente responsabilidad del delegado, ni del secretario general, ni de la mesa gremial. Es responsabilidad de todos los afiliados de esa actividad de defenderla. Entonces, hacer causa común en este momento y
solidarizarse con quienes están encausados. Tenemos a nivel país, es muchísima la gente que está procesada en este momento y que no pueden moverse mucho más. ¿Por qué? Porque temen terminar tras la reja. Y aquí en esta Argentina, donde el lawfare es lo que prima, donde prima la justicia por amiguismo, por conveniencia, los trabajadores los delegados gremiales en realidad, sí son pasibles de sufrir consecuencias muy severas y encima de sufrir esas consecuencias, no estar apoyados como corresponde con sus propios compañeros de trabajo. Esto profundiza eso porque busca la negociación individual, busca quebrar la unidad de los trabajadores. Los trabajadores, cuando están unidos, cuando son más fuertes para negociar y para lograr para todos mejores condiciones. No hay que dejarse ir a la negociación solo, tiene que ir con su espacio, con sus compañeros. Pero como le digo, esta reforma es nefasta para los trabajadores y usted puede reclamarle a sus diputados ahora, antes del 5 de diciembre, mándele un mensaje y pídale que no apoye esta reforma. Y un tema principalmente a los diputados nacionales que representan al pueblo. Antes que no nos estamos olvidando que también se va a profundizar, digamos, el tema de la discriminación y el destrato hacia las mujeres y las disidencias, porque la política del gobierno es una política que niega derechos sectoriales, en el caso de las mujeres y la lucha feminista. Los días de descanso para las mujeres van a desaparecer, los días femeninos, los días por maternidad. Aquí va a haber cambios drásticos que no se están dimensionando. Se empieza por una cosa, pero en la práctica esto va a avanzar como avanzó con todo el gobierno de Javier Milei. Y eso es gravísimo. Si ya la salud de las personas está muy precarizada, ¿por qué está precarizada la salud? Porque la gente come mal. Estamos, digo, en una economía prácticamente de supervivencia. Ya no es una economía de vida digna la que estamos viviendo. Así es, y bueno, lo principal, compartan este contenido, pongan me gusta, comenten, hagan críticas y no dejen de pedirles a sus representantes, principalmente a los diputados nacionales, que se opongan a esta reforma. O que la discutan y no a la reforma. Pueden comunicarse, nosotros les vamos a poner en un banner los teléfonos y las redes de los legisladores, de los diputados, de los senadores. No dejen que un gobernador decida por todos. Somos muchos los que nos vamos a perjudicar y unidos podemos triunfar sobre estas que son unos cuantos, que es cada vez los recursos. Esto es la redistribución de la riqueza y es una lucha. Bueno, si se lucha se gana. Así es, unidos y organizados los trabajadores seguramente van a tener mejor respuesta. Muchas gracias y bueno, estamos en breve encontrándonos en contacto con otro especial de temas reformas.